El Día de la Ingeniería Informática en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Quiero dar las gracias por la invitación para poder hablar de un tema que para mí me parece muy importante, que es la situación de las mujeres en ingeniería informática. ¿Y por qué lo he titulado El Enigma? Porque de verdad para mí sigue siendo un enigma cuál es la situación y por qué han presentado en la memoria hace unos instantes el alumnado de este centro y por debajo del 20% están las alumnas. ¿Vale? No es un caso aislado, no es un caso aislado que solo el 20% del alumnado sean mujeres, pero es un caso que hay que saber por qué está ahí. Yo me voy a remontar al inicio de la ingeniería informática para intentar ver qué es lo que ha pasado y por qué hay o no hay mujeres. Entonces, si vamos al primer gran computador, es el ENIAC, ¿vale? Estamos hablando del año 1956. La ingeniería informática es una ciencia muy moderna. Es el origen de la informática tal y como la conocemos. Si vemos las imágenes de aquel entonces, nos podemos encontrar varias de ellas y en prácticamente todas aparecen mujeres. Aparecen mujeres que en los años 80 se llegó a decir de ellas que si eran modelos que posaban delante del ordenador. Este equipo de mujeres son las 6 programadoras del ENIAC. Son las primeras la programación del primer computador electrónico fue realizada por un equipo de mujeres. En los inicios de la ingeniería informática había un número no despreciable de mujeres y gracias a ellas son las que empezaron a introducir los conceptos de rutinas de programación para hacerlo cada vez más fácil. Después de esto nos encontramos que hay más mujeres en el mundo de la informática. Heidi Lamar, quizá la conozcáis porque fue pionera en muchos campos, fue denominada la mujer más guapa de Hollywood, fue pionera en protagonizar el primer desnudo femenino, pero también fue la pionera en transmisión, era ingeniera electrónica en lo que sería la transmisión que luego se utiliza, transmisión wifi a través de internet, ¿vale? Lo hizo para el control de boyas rastreadoras marinas. Y ella es la que da el nombre, o se le da el honor del Día del Inventor en Estados Unidos. Es decir, en otra rama, no en la programación, en la comunicación, desde muy al principio había mujeres. Había más, Gray Hooper, ¿vale? Ella es la que se le... fue una oficial de la Marina americana y fue la que creó el primer compilador, es decir, que puso en práctica la idea de que el lenguaje de programación fuera independiente de la máquina donde se iba a ejecutar el programa, ¿vale? Fue otra mujer. Es otro de los grandes hitos de la informática, tal y como la conocemos ahora. Y en toda esta historia ha habido mujeres, es decir, las mujeres en informática han estado desde los inicios. En otras ciencias no ha sido así, o no ha sido tan claro, pero en informática sí. Por último, quiero citar a Anita Borg, es más reciente, y es porque en el MIT hace ya muchos años se preocupó por visibilizar la situación de las mujeres en informática. De forma que hablar de mujeres en informática es algo que hacen muchos centros de alto prestigio como es el MIT. Si hablamos de las top 25, hay un montón de mujeres en las grandes empresas en informática, unas cuantas mujeres, digamos, que en grandes puestos, es decir, se puede llegar, ¿vale? También en España, he puesto un ejemplo solo, es Rosa María García, porque llegó a la informática un poco de forma azarosa, que es un problema quizá, el cómo llegamos, cómo se toma la decisión, y hablaré un poco más adelante de los estudios que se van a realizar, y ella fue porque buscaba un trabajo de verano, entró en HP y ahí se quedó, se fue de ahí a Estados Unidos, le dijeron, tomó la decisión si se iba a trabajar con el jefe y se fue de la mano y tomó la decisión de moverse y llegó a donde llegó, ¿vale? Entonces es otro ejemplo más. Un poco de historia, ¿vale? Hemos llegado poco a poco, hay unos ejemplos, algunas muy, muy, muy brillantes.
El acceso de las mujeres a la universidad, que nos parece ahora una cosa muy normal, no es de hace tantísimo tiempo, ¿vale? El acceso universal de las mujeres fue en 1910. Pero la informática es muy posterior. Estamos hablando del 46, es el ENIAC. Y tenemos un conjunto de leyes en España que nos permiten acceder a todos los campos de la información y además, desde el año 2007 somos casi el país que más medidas en temas de igualdad legislativa tiene. Aquí recojo unas cuantas, pero entre las medidas que hay, sobre todo a nivel de las administraciones públicas, está en dos que a mí me parecen fundamentales. Una es que haya una composición equilibrada en los tribunales de elección de plazas de mujeres y hombres. No quiere decir esto que entre quienes concurran ni quienes obtengan las plazas tengan que ser tener esa composición equilibrada, pero sí que el tribunal tenga una composición equilibrada. Y además que las universidades tienen que tener estructuras, entre sus estructuras las unidades de igualdad. Esto es una línea que está en las leyes y que luego no se ha acabado de regular. Entonces cada universidad tiene la unidad con las características distintas y algunas de ellas, pues desgraciadamente en estos momentos, con muy pocos presupuestos. ¿Qué ha pasado en informática? Lo veíamos en las gráficas. Lo primero que voy a decir es denunciar que los datos son muy difíciles de conseguir, que la situación en la que para saber qué es lo que pasa en las universidades, en cada universidad a veces tienen los datos y a veces los centros los facilitan, pero hay que ir pidiéndolos y rebuscándolos. Informática empezó a ser en estudios universitarios, tuvo el nombre de licenciatura en informática. La presencia de mujeres cuando era licenciatura en informática era relativamente alta, 30-40%, y estaba por encima del 30%, ¿vale? El 30% es lo que en sociología se denomina minoría. Estaba por encima del 30%. Se produjo un cambio de nombre en torno a los años 90 en casi todas las escuelas de las universidades españolas, y se empezó a percibir que después de ese cambio de nombre, la tendencia fue a que la presencia de mujeres disminuyera. La pregunta es, ¿solo fue un cambio de nombre? El nombre influye y el término de ingeniería también. En el caso de Aragón, una anécdota que no es tal, es en los bachilleratos, hace 3 o 4 cursos, había un bachillerato más científico y otro más tecnológico, se fusionaron y se empezó a llamar científico-tecnológico. Fue solo un cambio de nombre, y ese cambio de nombre hizo que la presencia de mujeres cayera drásticamente. Entonces, el cambio de nombre puede influir porque las titulaciones no cambiaron. En aquel momento no hubo un reajuste de titulaciones. Los contenidos, los planes de estudios eran prácticamente iguales. Y la situación fue esa. Voy a poneros algunos datos. Empiezo con los datos de mi universidad, porque son los que he conseguido año a año. Y veis, se acaban en el año 2009, que es cuando yo dejé de estar en el Observatorio de Igualdad y tuve facilidad de acceder a estos datos. ¿Qué es lo que vemos? En más de 10 años la presencia de mujeres ha caído 10 puntos porcentuales, es decir, viene a caer como un punto porcentual al año. La gráfica tiene, por un lado, las barras, que es el total del alumnado, ¿vale? En la un poco más oscura, y en la más clara, la más bajita, son el número total de mujeres. Es importante verlo, que en todo este tiempo el alumnado ha crecido y los números absolutos de mujeres oscilan, pero tienden a crecer, ¿vale? Siguen el mismo patrón del alumnado total. Y ahí estamos, que vamos bajando. Estamos en un 14%. Nos hemos estabilizado ahí. Hay alguna oscilación algún año, pero yo no creo que sea una tendencia. La situación es que el tiempo no cambia y no hace que haya más mujeres. ¿Qué vemos que ocurre en otras universidades? Bueno, pues en la Universidad de La Laguna acaban de presentar los datos, eran muy parecidos a esta tendencia, y es la tendencia en todas las universidades españolas, ¿vale? Estos son los datos que facilita el INEC.
Los últimos que hay son los del curso 10-11 y lo que ocurre es que son los datos de las ingenierías superiores en informática. Entonces, la tendencia, la escala de los porcentajes llega al 30%, es decir, está entre un 20 y un 15 la presencia de mujeres. Esto traducido a clases de 60-70 estudiantes son pocas, ¿vale? Son muy pocas. En algunos grupos son 2-3. ¿Qué ocurre con las que terminan? Es un porcentaje ligeramente mayor, porque el rendimiento académico de las chicas es superior al de los chicos. Eso pasa en general en todas en promedio en todas las disciplinas universitarias, y en ingeniería informática está ligeramente superior, no es mucho, pero sí es ligeramente superior. En el caso de las ingenierías, en el caso de informática, lo que ocurre realmente es que las chicas que quieren estudiar ingeniería y que quieren estudiar ingeniería informática están muy convencidas de ello. Ante esta situación, ¿qué hacemos o qué se está haciendo? Bueno, pues nos encontramos medidas de muchos tipos. Nos encontramos, por un lado, titulares en periódicos y en revistas de tirada nacional que dicen que hacen falta buscar más informáticas, que en informática se buscan mujeres, por ejemplo, y hay varios, y hay varios recientemente. Nos encontramos que ACM, que es la Asociación Americana de Computación, está organizando eventos específicos para fortalecer, para promocionar la presencia de las mujeres en informática, y nos encontramos que el Horizonte 2020, es decir, nuestro marco de investigación fijado por la Unión Europea, tiene un hito muy importante, que es el hito de género, con 3 vertientes: la situación de las mujeres, la presencia de mujeres haciendo ciencia, haciendo investigación, presencia de mujeres tomando decisiones a nivel científico, y perspectiva de género en la investigación que se lleve a cabo. De esto hablaré un poco más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Porque hay pocas mujeres y porque además han ido desapareciendo. Si pensamos qué imagen profesional tenemos, nos encontramos con cosas así, ¿vale? Si buscas, encuentras alguna imagen de mujer en la red, pero hay que buscarlas. Las mayorías son esas. Mi última búsqueda esta misma semana, para ver lo que dice ahora, ¿vale? Le hice la búsqueda en Google, en imágenes. Esto es lo que tenemos. No hay mujeres, no están, ¿vale? Lo hice un poco más pequeño, a ver si más abajo, y un poco más abajo mucho, pues igual alguna sale, pero no hay mujeres. Aparecen ordenadores, aparecen hombres, y entonces digo, bueno, me voy a buscar a las ingenieras informáticas, ¿vale? Ingeniería informática. Gracias a Barbie, que hizo una promoción, un diseño específico, encuentro muchas imágenes, pero es todo lo que hay. No es la imagen más profesional, en el caso, la primera imagen que sale, desde luego no tuve que buscar un poco, porque las primeras eran todas mujeres. Sí que son premiadas, hay el porcentaje de mujeres que acaban en los premios ahí, ¿vale? Ahí tenéis otra estudiante recogiendo un premio, que es bastante frecuente. ¿Por qué? ¿Qué imagen hay de la profesión? Sé que, bueno, cuando yo empecé a hablar de este tema fue en el año 2007, en el Congreso Español de Informática en Zaragoza. En 2010 organizamos una mesa redonda viendo por qué no entraban mujeres en informática, y una compañera dijo que un poco es la imagen friki que se da de la profesión, y que venía a coincidir con una transmisión de la informática a través del cine en aquel momento, que sería un poco esta, que aparece en muchos sitios, ¿vale? Una imagen de este estilo, ¿vale? Este es Parque Jurásico, es el año 93. Es justo el momento que empiezan a bajar la presencia de mujeres. No sé si tiene que ver o no tiene que ver. Es una cosa que puede ocurrir, ¿vale? Que fuera por la imagen que se transmite. Sí que es cierto que a partir de los años 90 el acceso a la informática es más amplio.
quiere decir que hay más ordenadores en más sitios, se divulgan más imágenes de gente trabajando con ordenadores, haciendo cosas, se accede a la programación a distintos niveles más, ¿vale? La sociedad accede más, no solo al nivel de ingeniería informática, sino niveles inferiores. Entonces, ¿cuáles son las causas? Yo pongo unas pinceladas, no lo sé. En parte es mi impresión y en parte es lo que he ido leyendo y en los foros en los que he trabajado, que el primero se desconoce la profesión, y ahí sí que tenemos una obligación moral, todas y todos, de contar en qué consiste nuestro trabajo, porque informática es todo, ¿vale? Y hay que tener cuidado, que es lo que se llama informática. La imagen friki y poco profesional de la profesión hace daño a la ingeniería informática en general, y es decir, que cualquiera pueda programar, se puede programar con un curso de Scratch que se hace a los 9 años, pero no se puede comparar con la programación que se puede hacer cuando se acaba una ingeniería. Entonces hay que distinguir y hay que transmitir la diferencia de lo que se puede hacer en unos casos y en otros. Y en el caso de la poca presencia de mujeres, que hay muy pocos nombres conocidos, ¿vale? Yo las he puesto al principio para decir que estaban desde el comienzo de la historia de la ingeniería informática, pero también para darles visibilidad y decir que seguimos haciendo informática, ¿vale? Y que son nombres de ejemplos que lo han hecho bien y que han triunfado profesionalmente. ¿Qué pasa después, vale? ¿Qué pasa después una vez que las mujeres acceden al mundo al mundo profesional? Voy a dar unos datos de la situación en la academia, en la universidad, en la investigación. En el mundo de la empresa es parecido, y veremos un poco de la reflexión después. Voy a empezar con una gráfica que es del Nature los años, son Agnes y Wall, es una publicación en Nature en los años 80, que hicieron un estudio sobre que se titula nepotismo y sexismo en la ciencia, en la academia de medicina en Suecia, ¿vale? Decía cómo los procesos de evaluación más bien neutros no son tales y hacen que la presencia de varones mayoritariamente en los tribunales de forma un poco subjetiva a que promocionen más varones. Y lo que ocurre es que en esta promoción las mujeres se van perdiendo, ¿vale? Es la leaky pipeline, que no se pierde todo el mundo igual en el progreso, sino que se pierden más mujeres. Como estamos en una facultad de informática, he traducido esto a lo que pasa con las mujeres en la ingeniería informática, y para ello vamos a ver una analogía de lo que sería un procesador segmentado con 4 threads, con 4 hilos, que tenemos los primeros 3 que serían mayoría, el 75% de varones y el 25% de mujeres. Lo lógico sería que la progresión fuese igual y que acabáramos igual, pero lo que ocurre es que es algo así, ¿vale? Los hombres van progresando también en ingeniería informática más rápido que las mujeres. Parece como si tuvieran una tecnología mucho mejor, la tecnología puntera del Mare Nostrum, y que nosotras la frecuencia de trabajo no funciona bien, ¿vale? O que nos dan tecnología muy obsoleta. El caso es que vamos más despacio. Dicho esto, voy a hacer referencia a un artículo que aparecía este fin de semana en El País, en la sección de Economía, que hablaba de cuál era la situación de las mujeres en las empresas, y el título venía de un estudio que se titulaba Encoding Gender, es decir, descifrando la situación de género de las mujeres en las empresas, y nos encontrábamos que, lo siento porque es la gráfica tal cual y está un poco clarita, cuál es la presencia de mujeres en las distintas categorías profesionales, ¿vale? Y en las del comité ejecutivo estamos en torno al 18% en todas las empresas, por debajo se llega solo a un 23%,
En los niveles justo debajo es un 28%, más abajo, 3 niveles por debajo ya hay un 30% de mujeres, y en 4 niveles por debajo, es decir, en los mandos muy intermedios, sí que se llega a un 40% de mujeres. Esto es en todas las ramas de conocimientos, es decir, en todas las ramas empresariales, que la proporción de mujeres que están trabajando en empresas es bastante más alta que las que hay en informática, porque es que no están saliendo el 30% de nuestras facultades y escuelas, están acabando en torno al 20%, ¿vale? Pero daba las causas, ¿vale? Daba las causas, y para mí es lo más significativo, porque es un estudio científico que dice algo que intuíamos. Y lo que viene a decir es que es la cultura empresarial que sigue utilizando, se basa en los estereotipos masculinos, estereotipos tradicionales, que es algo que está inculcado desde la infancia y que va poco a poco en nuestro subconsciente, quien hace que esa selección, cuando no es completamente objetiva rendimiento de trabajo, haga que sean los hombres los que van promocionando. Y que además esta discriminación es anterior a la maternidad, porque hay momentos en las vidas de las mujeres que puede haber un cierto parón productivo, ¿vale? Por la maternidad, pero es muy pequeño en toda la carrera profesional, es lo que pueda producirse ahí. Y es que además es anterior. Y distintos estudios dicen, ¿vale? Distintos, que se tarda igual en promocionar, se tenga o no se tenga hijos en el caso de las mujeres. Y que además las cosas no cambian, y que a medio plazo el dominio masculino en los puestos de dirección se mantiene. Dicho esto, ¿qué pasa en la academia y qué pasa en la investigación? Que es lo que nos dice el libro blanco de las mujeres, la situación de mujeres en investigación del Ministerio, de la Unidad de Mujer y Ciencia. Lo hizo el Ministerio no sé si era el de Ciencia e Innovación o la Unidad de Mujer y Ciencia ahora está en el Ministerio de Economía y Competitividad. Hizo un estudio analizando todo el proceso de acreditaciones a cuerpos de titulares y a cuerpos de catedrático en todo España, ¿vale? Es un estudio que permite tener datos estadísticos significativos. Dice que por cada miembro varón en el comité de evaluación, la probabilidad de que una mujer se promocione respecto a un candidato hombre decrece un 14%. ¿Vale? Había 7 miembros en el tribunal. Si todos ellos eran varones, la probabilidad tiende a 0. Eso era para acceso a las titularidades. Un profesor titular de universidad tiene 2,5 veces más probabilidades a promocionar. Esto considerando currícula parecido, ¿vale? Sabéis que 2 personas es muy difícil que tengan el mismo currículum, y más en temas de investigación, que son cosas siempre distintas, lo que haces tú y lo que hace quien trabaja contigo también en tu grupo, entonces es muy difícil, pero con las mismas situaciones personales, familiares y profesionales, 2,5 veces menos. Un hombre con hijos tiene 4 veces más de probabilidad de obtener la titularidad que una mujer con hijos. Es decir, que nuestras vidas personales y profesionales no son iguales de hombres y mujeres, o la perspectiva que eso tiene. Y esto para mí es bastante significativo, que un hombre con al menos un hijo tiene 1,7 veces más probabilidad de ascender a catedrático que un hombre sin hijos. ¿Vale? Y solo el 31% de las catedráticas tienen hijos. Es decir, que la maternidad, no sé si afecta o no, pero ellas el 31% frente al 54% de los catedráticos. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se paran? ¿Por qué las mujeres desaparecen? Voy a
poner ahora una gráfica de la situación en Estados Unidos, ¿vale? Que es mujeres que programan, ¿vale? El porcentaje de mujeres en programación en distintos campos, es decir, desde los años 60 hasta el 2010, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que las mujeres que trabajan en estos campos, que en los primeros años eran grandes programadoras y había un porcentaje bastante alto de mujeres programando, pues resulta que en rojo es la línea en Computer Science y es la primera que dejan de dedicarse directamente a las tareas de programación. ¿Por qué esto ocurre? No lo sé, pero esto es lo que dice la National Science Foundation. Pero estamos por ahí por debajo, ¿vale? Por debajo del 30%. Y es lo que preocupa. Menos del 30% es lo que en sociología se considera minoría. Es decir, que pide atención sociológica específica y ver por qué ocurre eso y se le tiene que dar un cierto apoyo. Pero es que eso se transforma en menos de un 5% de las directivas. Y supone que se está trabajando en entornos muy masculinos, que se facilita el sexismo ambiental, el acoso psicológico, el acoso sexual o acoso por razón de sexo. Y se producen situaciones de discriminaciones incómodas y molestas. Y voy a contar una anécdota que no me pasó a mí, pero a una compañera sí, en un congreso internacional del IECubo, es decir, un congreso de prestigio, de interacción persona-ordenador, en una cena de gala, era en Estambul. Al final de la cena pues hay un espectáculo de danza del vientre. Las imágenes que muestra ella de la situación incómoda es cuando otro de los asistentes al congreso saca la cartera y le coloca los billetes a la bailarina. No es una situación cómoda, no es una situación agradable y situaciones, quizá pueda parecer un poco extrema, pero situaciones así algunas de nosotras las vivimos. Y eso no me pasa, nos acaba pasando. Bueno, voy a ser más positiva. ¿Somos mejores, somos peores? Yo creo que somos un poco distintas, pero que lo hacemos bien porque algunas llegan a puestos de responsabilidad. Lo que hay que tener claro es que tenemos que ver con qué patrón medimos las cosas. Y esto es muy gráfico. Si medimos con un patrón que no encaja a la producción, que medimos lo que sabemos que han hecho nuestros compañeros, dejamos fuera a esas mujeres que son buenas, brillantes y lo van a hacer igual de bien, quizá no de la misma manera, pero sí igual de bien. Aporta la presencia de mujeres algo diferente, de forma que tengamos que promocionar que haya algo. Bueno, las teóricas, ¿vale? Las que hacen estudios de género teórico dicen que sí, que la mujer ha estado fuera del mundo laboral durante mucho tiempo. En informática he dicho que no, porque estaban ahí desde el principio, pero que no caen en preconceptos. En cualquier caso tienen vivencias distintas, tienen vivencias personales distintas que son sumativas, porque hay que trabajar de forma colaborativa en todos los ámbitos, ¿vale? Entonces, tienen una visión diferente, aportan una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, ni la ingeniería ni la informática se pueden dejar escapar el 50% del potencial humano, el 50% del talento. Hay que hacer... hay empresas, ¿vale? Hay empresas grandes multinacionales que buscan lo mejor y que buscan diversidad en sus equipos, porque saben que los equipos diversos son mejores. Tener dos personas de la misma facultad en el equipo tienen una visión muy parecida, pero si tienes personas de distintas facultades, de distintas disciplinas, ayuda a que aquello progrese. Entonces voy a contar un caso que es IBM, y tampoco sé si se va a ver mucho, ¿vale? Sí. IBM busca que entre sus empleadas haya una representación de mujeres importantes. Si estos son los datos de las mujeres en áreas técnicas, en la sociedad en general, ¿vale? El bachillerato en 30 al 45%, en las carreras técnicas del 15 al 25%, IBM tiene un 35%. En población técnica, en el puesto siguiente, están en el 25% frente al 14-17%. Es decir, ven
que para estar en la cumbre necesitan incorporar a sus mujeres. Y ellas pasan todos los filtros igual que ellos, es decir, no las ponen ahí por ser mujeres, sino se las ponen ahí porque de verdad son competentes. El siguiente punto que he dicho que iba a hablar y que es importante que no nos despistemos es la tercera pata de la que hablaba el Horizonte 2020, que es la inclusión de la perspectiva de género al hacer informática. Podría hablar horas sobre este tema, pero solo quiero hacer la reflexión para que si de verdad interesa, pues que profundicéis en el tema. Cuando tenemos que diseñar un avatar para que transmita una cierta información, ¿qué hacemos? ¿Diseñamos un hombre, una mujer? ¿Por qué un hombre? ¿Por qué una mujer? ¿Os lo habéis planteado? En interacción personal-ordenador es muy importante ver qué es lo que hace. Y si diseñamos un videojuego, pensamos quién va a ser que lo utilice. Un videojuego o cualquier otra herramienta. La percepción de hombres y mujeres es distinta, ¿vale? Influye también, por ejemplo, en el diseño de páginas web. No miramos igual a la pantalla. Entonces, según qué publicidad quieras poner o según qué información importante quieras poner, a quién vaya dirigida, tendrás que ponerla en un sitio o en otro. Esto es incluir la perspectiva de género en los productos, en el desarrollo. Entonces, no interaccionamos igual hombres y mujeres, tenemos diferencias y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en la parte final de la charla voy a contar un poco qué es lo que podemos hacer para cambiar esta tendencia. Voy a cambiarlo un poco contarlo desde mi experiencia personal en una actividad que llevamos 6 años organizando en Aragón, que es el Girls' Day. Girls' Day se llama así porque es una actividad internacional para fomentar la presencia de mujeres en ciencia y en tecnología. Empezamos en 2008 en Aragón y somos la comunidad pionera y además somos quienes más tiempo lo hacemos de forma consecutiva. ¿Qué es lo que hacemos ese día? Estudiantes de secundaria vienen y de forma práctica somos mujeres quienes les explicamos qué es lo que hacemos. La experiencia durante todos estos años nos ha permitido hacer una serie de estudios sociológicos, un poco de las participantes, ¿vale? ¿Qué es lo que piensan a los 16 años las chicas y los chicos? Pensamos primero que si lo hacíamos para cuarto de la ESO y bachillerato, que nos parecía que ya era un momento que podían ser más receptivos. Nos encontramos que ya habían decidido más o menos qué es lo que querían hacer. Intentábamos bajar a tercero de la ESO. Ya existe sesgo de género en tercero de la ESO y entonces ya ven profesiones más masculinas y profesiones más femeninas y hay un gap muy fuerte entre quienes sí quieren estudiar ingeniería y quienes no quieren estudiar ingeniería. Sobre todo hay muchas chicas que no quieren estudiar ingeniería. En medio, entre los dudosos, el porcentaje de chicas y chicos es parecido. Y la experiencia yo creo que es muy positiva. Hemos conseguido muchos apoyos, hemos conseguido, por ejemplo, que grandes empresas nos abran las instalaciones, no solo nos abran las instalaciones, sino costeen los autobuses desde Zaragoza hasta Madrid para visitar Indra, para visitar Microsoft. Mostramos distintas perspectivas, sobre todo informática, ¿no? Libelium es una spin-off de la Universidad de Zaragoza de medida de sensores, ¿vale? De sensores. Informática gráfica, una compañera le está mostrando qué es lo que hacen ellos en los avatares, una experiencia con Arduinos y un taller de Legos de robótica. Entonces hay que hacer cosas, ¿y desde cuándo? Hay que acercar la tecnología, hay que acercarla de la mano de personas expertas, hay que demostrar que también hay mujeres que estamos haciendo ahí y hay que empezar en la infancia, ¿vale? Estos son los datos de un estudio en el 2010 en Aragón que decía y lo que vemos es que el 76% de las mujeres y el 85% de los hombres considera que hay juguetes para niños y juguetes para niñas. Estamos transmitiendo los mismos roles del pasado, de género, que quizá mi generación no los teníamos tan claros y que vuelven.
bueno, en 2009 se propuso una elección de profesiones nuevas para esta muñeca y ganó una ingeniería informática. La decisión se hizo por internet, ¿vale? Hubo una votación por internet y hubo una movilización colectiva de las mujeres en ingeniería. Pero sí, así se llega. Quiero hacer una reflexión en este punto que estamos hablando de desde cuándo y desde que. En realidad lo que quiero decir es que retroceder es posible y que las que llegamos vemos que bueno, fue difícil, va cambiando las cosas, pero no es cierto. Y voy a poner un ejemplo de una empresa de juguetes y que está muy relacionada con la ingeniería en general, ¿vale? Y también con la transmisión, por ejemplo, de la robótica. Esta es una nota a los padres que venían en las cajas de Lego en los años 70, que decía que estaba bien que podían jugar los niños con aves espaciales y las niñas con muñecas, pero lo que había que hacer con los niños es dejarles crear, que igual a las niñas les gustaba más crear naves espaciales porque lo encontraban más fascinante y más divertido. Entonces lo que había que hacer es darles las herramientas para crear. La misma empresa, esto es los años 70, es decir, estaba convencida que tenía que dar herramientas y justo la construcción es algo que ayuda a través del juego a tener una imagen espacial que es importante a definir un proceso de creación que también nos ayuda como personas y que nos influye y que muchas y muchos de nosotros habremos jugado con Legos. Pero es que a día de hoy nos encontramos la caja de las chicas, la caja de los chicos, las chicas son las modelos, los chicos son las naves otra vez y están claramente en estanterías distintas. Nos encontramos los palacios que tienen a la mujer como la princesa completamente pasiva, y gracias a una protesta que hubo, que las mujeres de Lego, mientras que los muñecos eran astronautas, eran bomberos, tenían profesiones activas, ellas no, eran acompañantes casi siempre. Bueno, pues hay una campaña ha hecho una serie, ¿no?, que tiene científicas. Entonces, hay que estar muy alerta por la situación de las mujeres en ingeniería, hay que trabajar. Yo creo que es importante, ganamos todos, con presencia de mujeres ganamos todos, no somos más competencia, gana la sociedad, porque los diseños son mejores, los productos son mejores, los avances son mejores, las formas de hacer son más complementarias y son mejores. Y casi voy a acabar, quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado y que me han permitido, digamos, aprender la situación de las mujeres y que han colaborado conmigo de una manera o en otra, a las asociaciones a las que pertenezco, a MIT y MUIN, que se me ha olvidado decirlo, es una red de mujeres en informática en España, una red de 119 personas en empresas y en universidades, a todas las personas que asistís hoy aquí, y quiero mostraros en imágenes lo que queremos transmitir con el Girls' Day es que la ingeniería, y sobre todo hay imágenes de informática, es apasionante, que podemos hacer cosas buenas, que es que no solo sé ingeniería informática es programar videojuegos, y que hay otras cosas, ¿no? Y entonces os voy a poner el vídeo del Girls' Day de una de las ediciones.
Bueno, pues el vídeo lo que muestra es las imágenes de las chicas que les enseñamos las cosas, y yo creo que sus caras dicen que sí que les gusta, que sí que les apetece, que hay que explicarles simplemente en qué consiste la ingeniería informática para que estudien, digamos, o para que tomen esa decisión, y que además, pues nos gusta, que es lo que dice la música, ¿vale? Que nos lo pasamos bien haciéndolo. Entonces, que otras también se lo pueden pasar bien haciéndolo. Vale, muchas gracias.